¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto volver a estar con ustedes en esto que es Análisis con Rumbo. Vamos a analizar los temas que han estado en la palestra, en la opinión pública durante las últimas horas, que hay mucho que platicar. Pero primero quiero darle la bienvenida a nuestro panel. Primero las damas, Trini Rodríguez, periodista y analista. ¿Cómo te va? Hola, Julio, Eduardo, Edgar. Muy buena tarde. Muy buena tarde, Trini, y también saludo al analista político y académico Eduardo González Velázquez. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Julio? Trini, hola, Edgar, un saludo. Gracias. Y a mi querido amigo, también periodista y analista de la cosa pública, Edgar Olivares. ¿Qué tal, Julio? Me da mucho gusto tenerte de regreso nuevamente en esta mesa. Saludo con mucho gusto a Trini Rodríguez, a Eduardo González. Un placer estar con ustedes. También tu servidor está muy contento de estar con todos ustedes, pero sobre todo con la audiencia de Rumbo MX que está al pendiente de todo lo que estamos aquí analizando. Comenzamos con el tema de la reactivación económica gradual. Pues luego de lo que vimos ayer en el primer día, el lunes, los camiones atiborrados, el tren ligero lleno, las calles colmadas de automóviles. En cierto modo, habemos algunos que creemos que este regreso, para mí abrupto aún, aunque se venía cocinando y era largamente anhelado, yo creo que esto va a causar mucho daño en la salud de las personas. Es cierto que la economía no da para más y que tenemos que ser sensibles con quienes tienen un negocio, con quienes tienen que salir a buscar el pan a la calle, pero creo que también seríamos insensibles si no pensamos en todos los infectados que pueden derivarse de lo ocurrido ayer y en estos días, y también de los posibles muertos. Empezamos con Trini Rodríguez con este tema de la reactivación. ¿Cuál es tu perspectiva? Muchísimas gracias, Julio. Pues sí, es lamentable la forma en cómo creo que los que habitamos la zona metropolitana de Guadalajara hemos visto que no hemos tomado o muchos no han tomado. Yo no voy a hablar por mí porque, bueno, yo sigo en casa, ¿no? Pero la gente que tiene que salir no ha tomado las medidas necesarias para poder evitar mayor contagio. Pero de repente me pongo a pensar en la cantidad de mexicanos y mexicanas que somos y cuando el INEGI da cifras de desempleo de más de 11 millones de mexicanos que se suman precisamente a estas listas de desempleados, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué se está haciendo para que ellos puedan llevar alimento a su casa? Entonces, ante una falta de preparación previa para ir haciendo prueba y error y conocer la reacción de la población y que la población misma pudiera entender cuál era pues su responsabilidad en esta nueva forma, en esta nueva normalidad, pues lo que se vivió el día de ayer como el primer día de actividades se tenía que ver. Yo creo que a nadie nos asustó ni a nadie nos sorprendió, y más cuando lo habíamos ya tocado el tema desde la semana pasada, donde ya había cierto número de personas moviéndose por la calle sin ningún cuidado, ¿no? Jalisco pues está haciendo lo propio en algo que yo no sé qué tanto es como una especie de simulación o acto que quizás no esté funcionando muy bien porque muchos negocios han abierto, están trabajando y no tienen este registro, ese checklist, ni siquiera esta carta de compromiso, ni siquiera esta calcomanía que les certifica para poder estar funcionando. Así que tampoco veo este rigor por parte de la autoridad, en este caso la autoridad municipal, para poder inspeccionar y que en realidad se cumpla, bueno, lo que la autoridad está diciendo que va a hacer. Así que, bueno, son 75,000 negocios, al parecer, los que se piensa que a finales de semana el estado de Jalisco, desde la zona metropolitana hasta el interior del estado, van a estar en esta nueva reactivación durante esta fase 0. Ojalá que no sea motivo para retornar a regresar a nuestros hogares y podamos de verdad continuar con esta actividad económica. Efectivamente, Trini. Mi querido Eduardo González, yo hace unos instantes decía que fue muy grave lo que vimos. La gente, sin tomar estas medidas, regresó
como dice el dicho popular coloquial mexicano, a lo borras por aquel comediante. Pero Trini tocó algo que tiene mucho la razón. La gente de todas formas ya estaba en la calle, ¿eh? Aquí ha habido una cuarentena a medias, hay que decirlo también así de claro. No se respetó como en otros países. Quizá hizo falta, no sé, mano dura, pero también a mí lo que me sorprendió es que si se iba a ver este mare magnum de personas, pues los ayuntamientos o el gobierno del estado bien podría mantener a los burócratas en su casa. Al menos con eso sí se puede, ellos tienen el salario asegurado, al menos así sí se puede pues aportar a que no haya tantas personas en la calle. ¿Cuál es tu perspectiva? Pues yo creo que empiezo con un poco con lo último que mencionabas, esta cuarentena que me parece que es la cuarentena de las dos mentiras. Ni fueron 40 días, ni la gente estuvo guardada en su totalidad. Entonces, por un lado son mucho más días y por otro la gente, pues por una razón o por otra, una parte estuvo en la calle. Por un lado. Por otro, creo que en ese sentido, pues no es que estemos abriendo la economía, me parece que nunca se logró cerrar del todo y que en todo caso algunas áreas como las del gobierno o las de la educación, en donde yo estoy, me parece que son las que podrían mantenerse todavía pues más a raya, más tiempo guardada, porque de todas maneras, en la inmensa mayoría de los casos, los salarios de estas dos áreas de trabajo pues se han mantenido y se avisa que se podrán mantener en las siguientes semanas en la zona metropolitana, en el área metropolitana de Guadalajara. La movilidad que tenemos en la ciudad, el 30% es producto de la gente que se mueve a partir de la actividad educativa. Entonces, cuando las escuelas están, pues, desde casa, las clases, etcétera, pues creo que sí hay un bajón importante en la movilidad. Ahora, por otro lado, retomaría un poco lo que mencionaba Trini con respecto a la gente. Yo creo que la misma pandemia nos rebasó a sociedad civil y a sociedad política. Y en ese sentido, a mí me parece que ha quedado muy claro que los gobiernos pues han hecho lo que han podido con lo que han tenido. Si son los estatales, si es el federal, si son los municipios. Y en ese sentido me parece que la población deberíamos de colaborar muchísimo más con los gobiernos para ayudar a que esta movilidad no se incremente y no esperar que simplemente por un llamado del gobierno para quedarnos en casa o para comenzar a salir poco a poco del resultado que estamos esperando. Creo que como mencionabas, las imágenes que vimos ya el fin de semana y que en Jalisco, por lo menos se ven de alguna manera desde el 10 de mayo, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, va a traer un número de contagios importantes seguramente en los próximos días. Creo que el gobierno pues está también respondiendo al filo de la navaja. Creo que tampoco había muchas opciones para alargar más el estar con la economía semiparada y pues también es una presión muy fuerte que hay y yo creo que están buscando que no haya finalmente un rebote tan fuerte como el que algunas personas están suponiendo. Muchos incluso pues ya dicen que se presionó a López-Gatell para que aceptara este regreso, pero que para sus adentros, o al menos en su círculo cercano, él nunca estuvo de acuerdo en que se reactivara tan pronto la economía. Mi querido Edgar Olivares, quien ha sido un defensor contundente, claro, de la reactivación económica, ¿tú qué opinas? A reserva de la lista de análisis que tú vayas a presentarnos en tu intervención, pondría 2 puntos sobre la mesa. Número 1, si realmente faltó mano dura en la cuarentena o en estos días para tratar de controlar a las personas para que volvieran de una manera organizada. Y también si realmente esta estrategia de reapertura gradual ha sido la adecuada o cómo tenía que haberse diseñado, porque muchos creen incluso
que la cuarentena, que no fue cuarentena, como ya lo dijo Eduardo, debió haber empezado un poco después, no a mediados de marzo, sino quizá a finales de abril, y entonces esto le habría dado un poco más de paciencia a la gente que ya a estas alturas estaba desesperada, sobre todo quienes tienen negocios, que tú conoces muy bien. Así es, Julio. Interesante lo que planteas. De repente vemos que hay 4 fases, ¿no? Para regresar a la normalidad de acuerdo al discurso oficial. Pero en la calle vemos que todas las fases están al mismo tiempo, ¿no? En un lado ya hay fase 4, en otro lado ya no hay pandemia prácticamente, ¿no? Para ponerlo en esos términos. Y bueno, por enésima vez volvemos a platicar el tema de la reapertura, y me parece que más allá de que estemos de acuerdo o no, porque Julio sí me pone así como el villano favorito, ¿no? Que todo se reabra, cosa que tampoco creo que debe ser así, ¿no? Pero lo que pasa es que Julio y yo lo hemos discutido, y lo hemos discutido a nivel personal en los chats, de cómo debe ser este proceso, ¿no? Y entonces me dice, es que yo no estoy de acuerdo en que se reabra porque es muy peligroso. Y efectivamente, o sea, yo estoy de acuerdo que es muy peligroso, pero el problema es que, de alguna manera coincido con Eduardo, no hubo una cuarentena como tal, estricta. Es decir, hoy decimos, bueno, es que en otros países se logró domar la pandemia o se logró aplanar la curva. Sí, pero en otros países se cerraron completamente, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos que Italia y España ya no están registrando incluso muertos por COVID-19. Hoy España no registró un solo muerto por coronavirus, pero en España la gente se metió a su casa y hubo una cuarentena. Y prácticamente era un toque de queda en España. Por las condiciones de México, económicas, sociales, de movilidad, quizá no se podía hacer eso. Y desde ahí tenemos que partir, que quizá no se podía implementar una cuarentena, y entonces tenemos que pagar las consecuencias de eso. Porque también el hecho de decir, es que no podemos reabrir la economía porque hay muchísimo peligro en que haya contagios. Los contagios los estamos viendo y los vamos a seguir viendo. Entonces, hay varias personas que dicen, es que es un falso debate poner por encima la economía que la salud. Y sí coincido, nada más que esto aplicaba en marzo. Esto ya no aplica hoy, porque ya mucha gente sí hizo el sacrificio de quedarse en su casa, sí hizo la cuarentena, y mucha gente de ellos, de los que estoy diciendo que sí hicieron el sacrificio, se quedaron sin trabajo y se quedaron sin dinero. El INEGI dice, y ya lo comentaba Trini, más de 11 millones, casi 12 millones de personas que dejaron de recibir ingreso en medio de toda esta mal llamada cuarentena. Entonces, sí me parece que tiene que haber una reapertura económica. Sí creo que se tiene que hacer de manera cuidadosa, porque tenemos que aprender a convivir con el virus. Es decir, ¿quién nos garantiza que, aunque le hagamos caso a la Universidad de Guadalajara o a la Mesa de Salud en el Estado o a López-Gatell, y nos quedemos otros 40 días en casa, igual que los 40 días o los 70 días anteriores, el coronavirus se va a ir? Nadie nos está garantizando eso. Al contrario, podemos seguir viendo una cantidad impresionante de contagios, porque aunque los negocios sigan cerrados, vemos el transporte público, vemos en este caso el tren ligero, los camiones llenos de gente, y además la sociedad reuniéndose como si nada pasara. Me parece que aquí ya el balón, más que estar en la parte del gobierno, ya como sociedad, ahí tenemos que jugar como sociedad en saber yo hasta dónde me quiero contagiar o hasta dónde estoy dispuesto a contagiarme de coronavirus, a jugármela, a sobrevivir para poder seguir sobreviviendo económicamente, o hasta dónde yo tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, de no exponerme y exponer a mi familia y tomar esa responsabilidad propia. El gobierno está completamente rebasado, y si en marzo o a finales de marzo, en abril, que pudieron haber puesto una cuarentena estricta como en otros países, y además acompañar esa cuarentena estricta o un toque de queda con apoyos económicos, que tampoco los hubo al nivel del problemón económico que tenemos, entonces hoy es demasiado tarde. Me parece que es un camino ya sin retorno, y tenemos que adaptarnos a la reapertura económica, porque no creo que se pueda la gente quedar otra vez en cuarentena o regresar. Y no lo van a hacer. Es decir, por más que los negocios lo sigan ahorcando, en la calle la gente está saliendo. Y ese es el problema, y ese es el punto que yo he puesto sobre la mesa todo el tiempo. Y no es que quiero que todo el mundo se muera de coronavirus, no. Lo que quiero es que se entienda la realidad de México con respecto a otros países.
Así es, que no era la intención, mi querido Edgar, de pintarte como el abogado del diablo. Simplemente, pues es una perspectiva. A mí lo que me da la impresión con esta reapertura es que, pues de nada sirvió el haber estado encerrado estos 3 meses, porque si mañana salgo a la calle, está llena y podría estar contagiado. Entonces, pues no sirvió de nada para mí la cuarentena. Para cerrar este bloque, quisiera nada más hacerles una pregunta a los tres. ¿Cómo se imaginan? Porque, por ejemplo, hoy decía Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación, que las clases para primarias y secundarias se reanudarían el 17 de agosto, siempre y cuando la pandemia lo permitiera. Es decir, ni siquiera hay la certeza de que pueda haber un ciclo escolar, de que pueda haber actividades presenciales en agosto o en septiembre. Es más, hay quienes, algunas actividades como por ejemplo que son a finales de año, ya las han estado cancelando. Es decir, no hay certeza. En el próximo año, en junio de 2021, es la pregunta que yo les hago. ¿Cómo estaremos con esto de la pandemia? ¿Cómo se imaginan ustedes este estado, este país, luego de este trago amargo? Comenzamos con Trini. A ver, pues en la parte de la educación creo que está esta institución que tiene recursos económicos, que es punta de lanza en temas tecnológicos y que sus mismos alumnos han hecho todo lo posible para integrarse de manera positiva a esta evolución. Pero está el otro grupo de primaria y secundaria, educación básica, donde no tienen acceso a Internet, no tienen un sistema de cómputo y además son los padres de familia que no conocen los sistemas o las nuevas tecnologías de comunicación, que tienen precisamente que adaptarse y sacar la mitad, quizás, no sé, no digo por decir, del promedio de sus hijos y de sus hijas. Entonces, hay tanta polarización que qué va a pasar con los jóvenes en un futuro hablando de la educación. Creo que por eso está el periodo de regularización, ¿no? Que ha establecido a nivel federal la Secretaría de Educación para poder sacar adelante a todas esas personas que no pudieron pues agarrarse de las tecnologías, ¿no? Y que su nivel académico, pues obviamente bajó, el nivel de aprovechamiento bajó, esa es una realidad y lo dicen los mismos profesores, ¿no? Muchos jóvenes, sobre todo educación básica, no entregaban trabajos porque no tenían ninguna forma de hacerlo. Entonces, va a haber una diversidad de desarrollo académico muy marcado en México. Mi querido Eduardo González, de aquí a un año, ¿cuál imaginas tú que va a ser esa real ya nueva normalidad? Pues yo creo que en el área educativa me parece que las escuelas al nivel de sus recursos estarán poniendo en marcha un modelo mixto. Me parece que el modelo mixto podrá llegar para quedarse y tener clases presenciales y también tener clases a través de plataformas, lo cual permita que un menor número de estudiantes en todos los niveles pues estén al mismo tiempo adentro de un salón de clases. Yo creo que este modelo mixto va a llegar para quedarse, por un lado. Y por otro, yo lo que estoy viendo en economía es que vamos a tener, ese es lo que yo estoy visualizando, una reacción el año que viene en forma de V, es decir, habrá una caída muy fuerte en la economía mexicana, pero también en la economía global, y de esa manera habrá también un repunte que seguramente no va a llegar a los niveles que teníamos cuando empezó todo esto, pero sí me parece que va a ser un repunte importante en cuanto a la creación de empleos, a la activación de la economía, el fortalecimiento de las monedas, el precio del petróleo, la actividad económica en general. Yo no sería de la idea de tener esta reacción económica en forma de W o en forma de L, sino más bien creo que podemos estar hablando de esta reacción en forma de V, en donde pues el año que entra podamos regresar a algo cercano a lo que teníamos antes de la pandemia. Oye, ¿puedo ahí aportar que te faltó la palomita de Nike, Eduardo?
Ah, sí. Porque Arturo Herrera dijo, no, no va a ser ni siquiera esa V, va a ser una palomita de una marca de Así. tenis. Claro, porque caímos muy rápido, pero la recuperación será lenta. Así es. Sí, que esta que menciona Trini podría estar justamente en medio de lo que es la V y la L, que pues la L lo que nos muestra es que dejamos de caer, pero que el crecimiento no se presenta de manera importante y más bien eh, entramos a esto, a una nueva normalidad económica, pero muy por debajo de lo que teníamos antes de empezar la pandemia. Bueno, pues esperemos que al menos la predicción del secretario de Hacienda se cumpla. Ya no la quiero con chongo. Sí. Mi querido Edgar, ¿cómo será la realidad, el mundo después de todo esto? Hay quienes dicen que los partidos de fútbol, por ejemplo, con los estadios llenos o los conciertos son cosas del pasado, al menos no mientras no haya una vacuna. ¿Cómo te imaginas tú este mundo en un año, sobre todo en economía, que es lo tuyo? Fíjate, Julio, muy interesante. Incluso se ha hablado de la posibilidad de hacer pruebas rápidas, masivas, un día antes de los partidos, ¿no? Sobre todo se hablaba en el caso de la NFL, que es una locura, y que al ratito vamos a platicar el tema de las protestas y que creo que también tiene relación con todo este tema social de no poder pues sacar todo lo que trae la gente guardada en medio de la pandemia, hasta en el tema deportivo, ¿no? Y ahora que lo comentas, va a ser muy, muy complejo el tema de regresar a este tipo de actividades, que ahí sí yo no estoy de acuerdo que regresen en este momento, ¿no? Tampoco es que quiero que todo regrese a la normalidad. Va a ser muy complejo, pero también hay que entender que esto va a agudizar la crisis. Hay mucha gente que vive de los espectáculos, que vive de los estadios, que vive del deporte y que esa es una crisis aparte. Yo creo que la nueva normalidad efectivamente se irá confeccionando de diferentes maneras hasta que no haya ya perfectamente una vacuna, por lo menos un medicamento que por lo menos te asegure que si te enfermas de COVID-19 no te vas a morir tan fácil, ¿no? Y creo que ahí está el debate. Y en el caso del tema educativo, a mí me parece que es muy grave porque efectivamente México en muchas regiones no tiene este acceso al Internet, a las nuevas tecnologías, a los recursos para poder estudiar desde casa y hay también situaciones de rezago educativo muy importantes que esta pandemia va a venir a agudizar ese rezago. Entonces va a ser ahí es un rompecabezas para el gobierno entender cómo vamos a regresar. La verdad es que de repente uno escucha estas conferencias de prensa y de verdad es que son de risa loca, ¿no? Diciendo que los niños tienen que guardar sana distancia en el regreso a clases. ¿En qué mundo cabe pensar que los niños de kinder o bueno, de preescolar, de primaria y secundaria van a guardar sana distancia y menos en la edad de la rebeldía a los jóvenes? Si estamos viendo las protestas en Estados Unidos en medio de la pandemia, por supuesto que eso no existe. Entonces, ahí la pregunta es, ¿vamos a regresar a clases a como nos toque o mejor no regresamos? Ahí está todo un rompecabezas, todo un reto para el gobierno que yo no tengo la respuesta. Lo que digo es que no va a ser un tema fácil. Gracias, que Edgar. en ese sentido, Edgar y ¿Sí? Julio, Trini, creo que también la apuesta me parece que la mejor salida, me parece, y que puede pues tener menos problemas con la sociedad en general, pues será la llegada de la vacuna. Yo creo que no hay vuelta de hoja. Me parece que tratar de establecer las nuevas reglas de convivencia como las están buscando establecer los gobiernos va a ser muy difícil. No guardamos sana distancia ni los adultos, pues menos los chamacos. Yo creo que al final de la historia la apuesta está centrada en que saquen la vacuna y pues sigamos más o menos como estábamos relacionándonos meses atrás. Yo creo que sin vacuna va a ser muy complicado pensar la nueva sociedad. Esperemos que esa vacuna pronto regrese y sería ahora sí que la panacea para muchos problemas. Y de las estaciones atiborradas del tren ligero en Periférico Sur, nos vamos directos hasta Estados Unidos, a Minneapolis, donde surge este problema de George Floyd, quien fue muerto con esta represión policíaca.
mi querido Eduardo González Velázquez, hace algunos meses, no tantos, platicábamos que Donald Trump tenía la reelección en la bolsa. Y mira cómo es el destino caprichoso, que pasó algo parecido con las proporciones guardadas, ya ustedes me dirán qué opinan, con las proporciones guardadas a lo de Ayotzinapa. Es decir, surge un problema en un estado, en una ciudad lejana de la capital siquiera, perpetrado por una autoridad local que luego detona en todas estas manifestaciones a lo largo y ancho del país, mi querido Eduardo González Velázquez. Sí, fíjate, Julio, que efectivamente cuando platicábamos sobre la posibilidad de la reelección de Trump, pues decíamos que, pues con algunos problemas, pero finalmente todo parecía indicar que en aquellas semanas, pues Trump tendría la reelección en la bolsa. De todas maneras, a mí me parece que hoy en día, aún con algunas encuestas que han mostrado pues el apoyo del electorado, 53% para Joe Biden y 43% de apoyo, 45% de apoyo a Trump, creo que todavía tiene más posibilidades de ganar la reelección que de perderla al día de hoy. Sin embargo, creo que ya hay 4 elementos contra los cuales tendría que luchar Trump para afianzar la reelección. De esos 4, adelanto, ninguno son los demócratas. Creo que los demócratas por sí mismos no tienen el peso ni la figura en Joe Biden para ir contra Trump. ¿Cuáles serían estos 4 elementos que veo? Pues desde luego el COVID, con más de 100,000 fallecidos y pues 1.7 millones de contagios, número 1. Número 2, la caída de la economía que venía presumiendo Trump, que pues traía un crecimiento de entre 2.5 y 2.8 por año durante sus 3 años, la creación de 6 millones de empleos frente a otro elemento que es precisamente el desempleo, 40 millones de desempleados prácticamente al día de hoy. Y el cuarto elemento es justo lo que estás mencionando, las manifestaciones que ya se ven pues prácticamente en todos los estados de la Unión Americana, en las principales ciudades, que no son más que una muestra muy clara de una sociedad que de manera sistemática practica el racismo, practica la represión a los grupos minoritarios, sobre todo desde el Estado. Pues yo creo que estos 4 elementos en este momento están metiéndole mucho ruido a la campaña de Trump, que además está en stand-by precisamente por el asunto del coronavirus, pero también me parece que si en los siguientes 60 días, junio y julio, Trump logra recuperar millones de empleos, yo sigo pensando que muchos de los desempleados que ahorita tenemos, en cuanto la economía comience a funcionar de manera más o menos normal, regresarán a sus empleos. No se puede quedar Estados Unidos con 40 millones de personas sin empleo. Necesariamente tendrán que regresar a muchos a sus fuentes de trabajo. Entonces, si la respuesta no es tan violenta, mucho menos violenta lo que es ahora a las manifestaciones, logran crear o recrear empleos en Estados Unidos y detener un poco el ritmo de los contagios y de los fallecimientos, creo que lo que hoy en día está empujando en contra de Trump, lo podría utilizar en su favor a partir del mes de agosto. Ahí está, entonces, a partir del mes de agosto, ahí está dando parteaguas por el cual deberemos estar analizando lo que viene. Trini, ¿cuál es tu perspectiva de todo esto que está ocurriendo? ¿Qué te pareció el manejo de Trump? ¿Cómo has visto esto de las manifestaciones? ¿Si habrá mano negra, como dice el presidente de Estados Unidos, detrás de todas estas protestas?
Mira, a mí me da mucha tristeza el hecho de comprobar que en cualquier parte del mundo y por supuesto Estados Unidos, como bien lo dice Eduardo, la discriminación por raza continúa, ¿no? Siempre hay un ser superior al otro y este ser es el blanco, el capitalista. Y para ponerlo en perspectiva política, eh, no creo que haya sido, obviamente, algo creado, pero siempre una manifestación tendrá dos bandos, ¿no? Esta que es auténtica y la otra que se aprovecha de la situación para agravarlo todavía mucho más. Pero en este ambiente creo que define muy bien a los Estados Unidos, donde hay todavía una clase de hombres y mujeres blancos, y no por hablar mal de ellos o discriminarlos, sino porque se sienten en una postura de privilegio y que es precisamente el grupo que le podría dar o que le dio el triunfo a Donald Trump con todo y su discurso discriminatorio cuando se lanzó para presidente de Estados Unidos, y que ese mismo discurso de Make America Great Again pudiera precisamente volver a esta campaña pasando el COVID y hacerle recuperar todo el capital político. Lo que sí, Joe Biden está tomándose fotografías en la calle con las personas afroamericanas, ¿no? O sea, aprovechando también, llevando capital político de esta desgracia, de esto que es realmente lamentable que está sucediendo en Estados Unidos, y que los periodistas han sido testigos y nosotros somos testigos gracias a esos videos, gracias a los teléfonos celulares, gracias a las transmisiones en vivo, de que la policía nuevamente como el gran opresor, ¿no? Y es que traigo a la mente esta opresión contra las mujeres, pero es opresión contra las minorías. Entonces es usada definitivamente para seguir sosteniendo esta base de fuerza que la podemos confundir con una fuerza moral, con una fuerza patriótica, con una fuerza que al fin de cuentas es controladora. Es una fuerza que no quiere perder el control y que ahí se ve inmiscuido todo. En un evento donde 4 policías sujetan y terminan causando la muerte a una persona de descendencia afroamericana, y posteriormente el aprovechamiento de todos los sectores, es simplemente vergonzoso, penoso, y que yo no descarto que pudiera darle a Donald Trump al tiempo puntos a favor. Mi querido Edgar Olivares, ¿logrará hacer estas manifestaciones lo que no pudieron hacer los demócratas? E incluso, pues el manejo, ya se habla de que se desplegaría al ejército, y hoy Trump llama a los gobernadores a tener mano dura con los que protestan. Sí, efectivamente. Y no era de esperarse otra reacción de Trump, ¿no? Fiel a su estilo, y yo creo que Trump le está hablando a sus bases. Sin embargo, lo que tiene que tomar en cuenta Donald Trump es que también hay un grupo de gente, no en grupo, hay millones de ciudadanos que son finalmente los que inclinan la balanza en una elección, ¿no? Que son los que finalmente le pueden dar o no el triunfo, porque él tiene su base muy estructurada, muy radical, pero también hay ciudadanos que en su momento le dieron la oportunidad a Donald Trump sobre Hillary Clinton, y que gran parte de esa base está esperando las elecciones para ver si premian a Trump con la reelección o lo castigan. Y como decía Eduardo, no se trata de Biden, ¿no? Los demócratas nunca encontraron un candidato fuerte, y Biden no es el mejor candidato posible, pero sería un voto de castigo en caso de que en noviembre nos demos cuenta o nos encontremos con la sorpresa de que Donald Trump perdió la elección. Y yo quisiera ir también un poco atrás en el tema, porque me gustaría entender mejor las manifestaciones tan impresionantes que ha habido en los últimos días en Estados Unidos, y que creo que es un movimiento que se desata por varias razones. Yo lo veo como si un gran porcentaje de la sociedad norteamericana fuera una especie de barril lleno de gasolina y que nada más estaba esperando un cerillo para prender. ¿Y por qué lleno de gasolina? Bueno, porque tenías el tema de la frustración por el tema del confinamiento, la pérdida de empleos, la crisis económica, la incertidumbre a futuro,
las dudas sobre la gravedad de la pandemia, porque mucha gente duda de la pandemia, es decir, sí se encerró, pero estuvieron siempre con la duda si era muy grave y si esto no era una conspiración, etcétera. Y entonces toda esta olla de presión pues explota con un cerillo que se llama George Floyd, ¿no? Entonces el tema de este asesinato de George Floyd lo que vino es a sacar toda esa frustración, ese estrés, y eso aunado al racismo, por supuesto que incendió el país prácticamente. Entonces, no es la primera vez que vemos manifestaciones por asesinatos contra afroamericanos, que lamentablemente se han repetido una y otra vez, sino que ahora vemos esta carga de mucha frustración que la gente está sacando en las calles. Y en Estados Unidos matar a un policía, por ejemplo, pues prácticamente te lleva a la muerte, ¿no? Es decir, matar a un policía en Estados Unidos en automático es sentencia de muerte, ¿no? Dependiendo del estado donde lo hagas, pero en la mayoría de los casos es pena de muerte. Pero los policías sí pueden darse el lujo, y yo no justifico, por supuesto, un asesinato de un policía, ni mucho menos de nadie, pero los policías sí se han dado el lujo, tristemente, de asesinar a ciudadanos, muchas veces con el argumento de que estaban armados, que eran en defensa de su propia vida y que por eso tuvieron que disparar y por eso tuvieron que asesinar a las personas. Entonces, lo que hemos visto en muchos de estos casos es a policías que los despiden, y que fue lo que hicieron esta vez. O sea, lo primero que hicieron con este policía, que es Derek Chauvin, fue despedirlo, ¿no? Hasta que viene toda la carga de manifestaciones, lo detienen y le fincan cargos. Entonces, así está el tema con el asunto de los policías, ¿sí? Y otro dato, hay en el manual de la policía de Minneapolis, de Minnesota, hay técnicas de estrangulamiento para personas que son detenidas. Entonces, imagínense toda esta carga, por supuesto que va a originar una protesta muy fuerte. Y la reacción que tiene Donald Trump es contestar con furia a estas protestas, contestar con la Guardia Nacional, con incluso apelando la posibilidad de tener al ejército en las calles, es decir, al Army, a los Marines en la calle, para detener a los manifestantes, porque Trump está apostando a la ley y el orden, y así lo dijo ayer, la ley y el orden, porque sabe que gran parte de su base norteamericana, por supuesto que no va a estar de acuerdo con las manifestaciones y mucho menos con manifestaciones violentas, sino que América no puede dejarse vencer por un enemigo, aunque sea interno, y que puede ser terrorismo interno, como el propio Trump lo ha llamado, y que no necesariamente le va a afectar demasiado en el tema electoral. A menos que veamos que esto de verdad se salga de control, que veamos ya a los militares disparando a la población civil, de manera masiva. De otra manera, yo creo que no le va a afectar tanto en las elecciones, porque él está buscando llegarle a su base y creo que lo está logrando. El tema es qué va a pasar con ese otro porcentaje de la población que está todavía indeciso si le da la confianza de seguir a Trump o no. Ahí va a estar el juego. Ahí está este dato. Sin duda, es un tema que la próxima semana vamos a tener que tratar. Nos va a seguir dando mucho de qué hablar. Hemos visto disturbios raciales. Yo recuerdo todavía aquellos de Rodney King, por ejemplo, que fueron también muy, muy grandes. No sé si de la misma magnitud, Eduardo, que eres un acucioso estudioso de Norteamérica. Sí, no de la misma magnitud, pero sí, allá en 1992, también una persecución a un afroestadounidense que termina dándole la muerte y que igual desbordó a una buena parte de la población en California. Y me parece, abonando un poco a lo que mencionaba Edgar, pues es una muestra, lo que estamos viendo, muy clara del lugar tan abajo que siguen ocupando los grupos afroestadounidenses en aquel país. Por ejemplo, en relación a los grupos blancos, una persona afroestadounidense tiene 6 veces más posibilidades de llegar a la cárcel. Y aunque son solamente el 12% de la población en Estados Unidos, representan el 40% de la población que se encuentra en cárceles en Estados Unidos. Prácticamente 1 millón de 2.5 millones de personas que están encerradas en Estados Unidos son afroestadounidenses. Esto es una muestra clarísima de los pocos elementos que existen para que los grupos afroestadounidenses consigan un desarrollo humano en aquel país.
Y cuando nosotros hacemos el recorrido histórico desde 1863, con la abolición de la esclavitud, los movimientos por los derechos civiles en los años 60 ya pasaron por un presidente como Obama, y luego vemos estas manifestaciones, nos damos cuenta que todavía están muy lejos de llegar a lo que por lo menos discursivamente dicen tener. Y me parece que también tendríamos que poner sobre la mesa la pregunta de, bueno, ¿qué estaría diciendo la Casa Blanca hoy si lo que estamos viendo en sus ciudades estuviese pasando en Venezuela o en México? ¿Cuál sería el discurso del presidente Trump si Maduro o Andrés Manuel hubiesen sacado al ejército como lo está sacando Trump en estos momentos, apoyándose en la ley de insurrección de 1807? Sí, incluso, Eduardo, y yo quería comentar aquí algo rápido, hacer el contraste, ¿no? Y escuchaba a un analista hacer como esta comparación de lo que ocurrió en 2008 cuando Barack Obama ganó y que se convirtió en el primer presidente negro de Estados Unidos, que mucha de la gente que hoy está protestando en las calles fue la que fue a celebrar el triunfo de Obama, la que estaba afuera de la Casa Blanca, y hoy en esas mismas calles están siendo brutalmente reprimidos. Así es. Vaya contraste. Y de esta discriminación racial, ahora nos vamos a otro tema que también tiene que ver con la discriminación, pero de género, que a mí me parece muy interesante que Trini Rodríguez haya puesto en la mesa este tema, porque si ustedes recordarán, el 8 de marzo se dio esta gran marcha de las mujeres y luego el 9 de marzo, un día sin nosotras, fue sin duda un parteaguas. Pero a los pocos días explotó el asunto de la pandemia, lo del coronavirus, y para mi gusto frenó ese ascenso que tenía la lucha por las mujeres y pues se realizó el lunes 1 de junio un foro virtual que se llamó Nosotras tenemos otros datos y en el que se analizó algo de estos temas que tienen que ver con las mujeres. Trini Rodríguez, tú estuviste muy atenta. Sí, Julio, gracias. Correcto, se reúnen un grupo de mujeres activistas y forman esta Red Nacional de Mujeres en pro de los derechos humanos de niñas, niños y mujeres. ¿Por qué niñas, niños también incluidos? Porque se enfocan principalmente al incremento de la violencia intrafamiliar en la etapa de COVID-19. ¿Y qué fue lo que les motivó a reunirse? A decirle al presidente de la República, si usted no tiene los datos correctos sobre lo que está sucediendo, nosotras se los vamos a proporcionar. Y todo después de que minimizó precisamente una pregunta de una reportera respecto a qué iba a hacer como gobierno federal para poder resguardar la integridad física y moral de las mujeres en México por esta pandemia, porque muchas estaban hablando al 911, a ese teléfono de emergencia, para pedir auxilio. Y el presidente de la República dijo que la gran mayoría de estas llamadas eran falsas. Obviamente esto indignó muchísimo a los grupos y forman esta Red Nacional de Mujeres en pro de los derechos humanos. ¿Y qué le piden al presidente de la República? Que sí, que cuente hasta 10. ¿Por qué contar hasta 10? Por una campaña que fracasó desde el momento en que la sacaron, que era precisamente cuenta hasta 10 antes de enojarte y antes de explotar, como aquella campaña en los tiempos de Televisa en los años 80, ¿no? De que se prendía un foquito y se paralizaba la imagen. Salía Chabelo y no sé quién más. ¿No? Entonces le dicen, a ver, no retrocedas tanto tiempo si la situación en la que vivimos, pues tenemos obviamente otras necesidades. Y le dicen, te vamos a contar hasta 10, pero estos 10 puntos son los siguientes. Número 1, que reconozcas que todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia en lo público y en lo privado, a que no seamos objeto de discriminación, a que las autoridades e instituciones no cometan ninguna forma de violencia contra las mujeres, que toda autoridad de justicia actúe para sancionar y prevenir cualquier forma de violencia contra las niñas y las mujeres, contar con medidas para que no pongan los agresores en riesgo la vida de las mujeres, contar con procedimientos legales justos y efectivos, todos. Yo creo que no solamente las mujeres, nos urge un sistema judicial
que sea efectivo para poder defender los derechos de cualquier persona, ¿no? Reparación integral del daño, contar con servicios integrales, incluyendo, por supuesto, los refugios, tratamiento médico y psicológico, y una colaboración y acompañamiento de las agrupaciones de la sociedad civil para con el gobierno. Les están pidiendo, diciendo literal, presidente, usted no tiene la menor idea de lo que es la violencia en los hogares. Por favor, escúchenos y póngase a trabajar con nosotros. Así que en Jalisco, pues obviamente hay un problema también grave que resolver. Jalisco es uno de los principales estados con violencia dentro de los hogares y es Lupita Ramos de Cladema, aquí en Jalisco, la que lleva desde hace como 10 años, por supuesto, sumando las muertes por feminicidio, y lamenta que sean muy pocas precisamente las resoluciones judiciales a favor de las mujeres. Por ejemplo, ella menciona que tan solo de marzo a abril hay 3,787 denuncias de mujeres reportando violencia en el hogar. Esto significa, respecto al mismo periodo del 2019, un 30% más. Así que no puede decir el presidente de la República, y de verdad, yo cuando hablo del presidente Andrés Manuel López Obrador, no quiere decir que esté en contra del presidente y no quiere decir que automáticamente esté a favor de los gobiernos anteriores, nada que ver. Solamente quiero poner sobre la mesa que hay personas que conocen más sobre el tema y que es necesario ser escuchadas para poder terminar con esta violencia en los hogares de nuestro país, y que en realidad en algún momento alcancemos a tener, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, familias fraternas. Que ahí aprovechamos para hacer también un comercial. Pueden ustedes, queridas y queridos integrantes de nuestra audiencia, entrar a Rumbo MX en Facebook y revivir la entrevista que le hizo Trini Rodríguez a Lupita Ramos de Cladem con muchos de estos datos. Mi querido Eduardo González Velázquez, parece que ahorita tocaba Trini ese punto, parece que el presidente López Obrador no es muy sensible con los temas de género. A mí me sorprendía que el sábado, con esta marcha en las camionetas, en los cuales había algunos grupos ultraconservadores, señalaban que pues López Obrador cocinaba una reforma para pues aprobar la interrupción legal del embarazo. Pero cuando uno ve la forma en que se expresa López Obrador, o cómo algunas veces incluso se refirió al aborto y al divorcio como frutos podridos del neoliberalismo, entonces parece ser que es más conservador, o al menos igual que estos que se manifestaron. Entonces pareciera que no tiene este tacto o esta sensibilidad hacia el tema de las mujeres. Sí, yo creo que aquí habría al menos dos elementos. Mira, el primero, si recordamos su gobierno en la Ciudad de México, podemos darnos cuenta que en todo momento estuvo pues empujando para detener este asunto de pues permitir la interrupción del embarazo hasta la semana 12, y no es en su gobierno, y tampoco el matrimonio igualitario. Es decir, él no es, pero ni cerca de está de los comentarios que le generaron el fin de semana algunos de estos manifestantes. A mí sí me parece, desde luego, que es muchísimo más conservador de lo que muchas personas suponen, por un lado. Y por otro, sigo pensando que la llegada de Andrés Manuel a la presidencia, él dio por sentado que los grupos que lo apoyaron, y entre ellos muchos colectivos de mujeres, pero también de migrantes, también de población LGBT+, de pequeños comerciantes, profesionistas, etcétera, por el hecho de él haber alcanzado la presidencia, daba por sentado que ya no iba a recibir una sola crítica por parte de estos grupos. Y me parece que ese es un grave error, porque sí, si bien estos grupos ayudaron para que Andrés Manuel alcanzara la presidencia, pues no por el hecho de haberla alcanzado, estos grupos se sienten ya como, digamos, no ven resueltas las problemáticas
que los ha movido durante muchísimos años. Y entonces, cuando ven que este gobierno no atiende de raíz algunas de las causas que generan los problemas en los que viven, pues evidentemente alzan la voz, reclaman, critican, y eso no le gusta bajo ninguna circunstancia al presidente. Él se siente muy cómodo cuando las críticas vienen de lo que él llamaría la ultraderecha, los conservadores, los neoliberales, porque no se siente parte de, ni tampoco lo siente parte de su movimiento. Pero cuando las críticas vienen de personas, de colectivos que sí apoyaron su presidencia, a mí me parece que le mueven muchísimo el tapete e incluso no atiende la manera correcta en responderles, para responderles. Y yo creo que eso ha sido uno de los graves problemas de comunicación, entre otros, que ha tenido en estos meses de gobierno. Mi querido Edgar Olivares, en esta cuarentena, uno de los negros secretos fue que qué bueno que se esté visibilizando con este tipo de foros, fue la violencia intrafamiliar. Y también con esta pausa de la cuarentena hubo muchos temas que se quedaron ahí y uno es este de la violencia contra las mujeres. Así es, Julio. Yo recuerdo un cartón brillante que hizo Cucho, Saúl Herrera, que es brillante también, donde estaba la escena como de una familia y estaba el macho a punto de pegarle a la mujer y estaba contra la puerta y la puerta estaba entreabierta y afuera estaba el coronavirus, ¿no? Entonces, esta mujer estaba entre el marido o la pareja opresora y violenta y fue afuera del coronavirus, o sea, entre la espada y la pared, para ponerlo en términos prácticos. Y es muy lamentable porque es verdad. Hemos visto y escuchado historias de terror en medio de este coronavirus, que no solamente con el coronavirus sucedía, pero esto agravó la situación de violencia intrafamiliar. Y a mí me gustaría que el presidente López Obrador sí fuera un poquito más sensible con el tema, porque lo que hemos visto de repente son estos discursos desatinados de decir, ¿por qué me rompen la puerta de Palacio Nacional? No sean así. O el 90% de las llamadas al 911 el tema de las mujeres son falsas. Y entonces nos encontramos con un problema, que el presidente todas las mañanas se para en la mañanera y da datos, da información, y pues tenemos que pensar si es verdad o no, porque no lo contrasta con nada. Es decir, no hay, si él dice que hay 90% de llamadas falsas, pues tendría que presentar las sábanas de las llamadas y abrir, ¿no?, justamente las grabaciones de esas llamadas y los protocolos que se hicieron para atenderlas, para nosotros darnos cuenta que efectivamente fueron falsas. Pero eso no pasa. Él nada más se para y dice algo, y entonces, si tuviéramos una especie de alerta en las mañaneras como la que le puso Twitter a Trump, ¿no?, de que era información falsa o información imprecisa, pues seguramente si fuera una especie de chicharra o de alarma, sonaría varias veces todas las mañanas, ¿sí? Porque el presidente da datos y da informaciones muchas veces basado más bien en su lógica propagandística que en los hechos reales. No quiero decir que todo sea mentira, lo que digo es que a veces son verdades a medias o hila muy bien las frases que luego parecen frases de campaña o frases de propaganda y no realmente son hechos. Pero ojalá que no politizara tanto el tema para que simple y sencillamente aceptar el presidente que es un problema muy grave y en función de eso ponga a trabajar a la gente que tiene que trabajar en su gobierno para que todos estos movimientos y toda esta lucha que hay realmente encuentre eco y se generen las políticas públicas necesarias y se logren las cosas que están pidiendo los colectivos feministas. En este caso, que es, nosotras tenemos otros datos, muy interesante porque va a ser una especie de contraloría, bueno, así lo entiendo yo, de decir, esto es lo que está sucediendo, aquí está la información, vemos esto, y una especie de fiscalización de la política a nivel federal, y ojalá también se dé en los estados y en los municipios, porque si bien es cierto, decías, Julio, la pandemia de alguna manera frenó, yo quisiera pensar que nada más le puso una pausa a todo esto o desaceleró el tema y no necesariamente lo destruyó o lo borró del mapa, ¿no? Y bueno, ahora
con este tipo de colectivos y con este tipo de ejercicios que se están haciendo ahora desde la tecnología, la sana distancia, pero que también puedan servir realmente para detener esta violencia terrible contra las mujeres, porque la pandemia nos vino a borrar feminicidios y tragedias terribles como la de la niña Fátima, por ejemplo, que ya nadie habla de eso, pero que fue horrible al principio de este año. Entonces, eso no se tiene que olvidar, que la pandemia no nos haga olvidar las tragedias que tenemos en este país. Y tragedias que siguen ocurriendo, ¿eh? No se han frenado los asesinatos y mucho menos los feminicidios, y pues tampoco, como ya lo decíamos aquí, pues se ha agravado esta violencia de género con la cuarentena. Pues queridas y queridos compañeros, con esto llegamos al final de esta emisión de Análisis con Rumbo, agradeciendo su participación. Pues muchísimas gracias a ustedes, gracias de verdad, y nos vemos y escuchamos pronto. Eduardo, gracias, por supuesto, Edgar. A ti, Julio, pues qué bueno que ya estés bien, nos da mucho gusto. Gracias, gracias. También yo estoy muy contento de estar de nuevo, y pues yo los invito a que la próxima semana sintonicen esto a través de las redes sociales de Rumbo MX, que es Análisis con Rumbo, y también todos los días ingresen a nuestro portal para que estén atentos de la última información de política, de economía y de todo lo que a usted le interesa, y con las mejores columnas de opinión, aquí en Rumbo MX. Muchas gracias. Y un saludo a Augusto Chacón también, que estará con nosotros la siguiente semana. Seguro que sí. Hasta luego, Trini. Un saludo, Julio. Hasta luego. Edgar. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.